Vamos a empezar el tema de nuestra demanda. En el caso del decreto expropiatorio, recuerden que les había yo dicho que había conceptos de violación formales, conceptos de violación sustanciales y conceptos de violación procedimentales, ¿no? Si es una medida o una norma general, una ley, un reglamento, pues hay un proceso legislativo, hay un proceso reglamentario. Si es un acto administrativo, en caso de que haya un procedimiento administrativo, pues hay que revisar el procedimiento legislativo, hay que revisar las formalidades y hay que revisar las restricciones o suspensiones a los derechos humanos, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver una de las formas de crear conceptos de violación. Hay dos tipos de conceptos de violación. Más bien, hay diferentes clasificaciones de los conceptos de violación. Vamos a hacer en una hojita esto y después ya lo vemos en la... Hoy vamos a terminar lo más pronto posible. A ver. Miren. Vamos a hacer esta tablita. Miren, les voy a compartir pantalla. ¿Qué me? Gracias. ¿Se ve el cuadrito? Sí, se ve. Sí. Conceptos de violación. Los conceptos de violación parten de la idea de una jurisprudencia. Los conceptos de violación no tienen estrictamente una estructura obligatoria, sino que hay una jurisprudencia que basta con la causa de pedir, ¿no? Les voy a mostrar en relación a los conceptos de violación, no hay una estructura que sea obligatoria y basta tener en cuenta la causa de pedir. No necesariamente debe ser en silogismo, no necesariamente debe tener las premisas, pero simplemente la causa de pedir. Entonces, ustedes tienen que partir de la causa de pedir. Miren, aquí hay una tesis de la primera sala. ¿Sí se ve? ¿La tesis de la primera sala se ve? Sí, maestro, sí se ve. Ok. Bueno, dice aquí, esto es de la primera sala, es una jurisprudencia y dice, conceptos de violación o agravios, aun cuando para la procedencia de su estudio basta con expresar la causa de pedir, ello no implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin fundamento, ¿no? El hecho que el Pleno de la Corte haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de la violación o agravios, basta que en ellos se exprese la causa de pedir.
obedece a la necesidad de precisar que aquellos no necesariamente deben plantarse a manera de silogismo jurídico o bajo cierta redacción sacramental, pero ello de ninguna manera implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues ellos, es obvio que a ellos les corresponde, salvo suplencia en la queja, exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren, ¿no? Entonces, esto es la causa de pedir. Hay otras jurisprudencias sobre qué se entiende por la causa de pedir. Por ejemplo, aquí hay una tesis de la primera sala que dice: leyes, la expresión de la causa de pedir no basta para desvirtuar la presunción de su constitucionalidad. Y dice aquí, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación basta con expresar la causa de pedir. Sin embargo, ello no significa que puedan limitarse a afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales se estiman inconstitucionales los actos reclamados. En virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad, es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponden a quien impugna la carga de la prueba de que contraviene la Constitución, ¿no? O sea, y también hay diferentes tesis que hablan sobre la causa de pedir, ¿no? Por ejemplo, dice conceptos de violación, requisitos lógicos y jurídicos. La relación razonada que el quejoso establecer entre los actos reclamados y los derechos fundamentales, demostrando jurídicamente la contraversión de estos por dichos actos, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que primero tenemos que atender a la causa de pedir, ¿no? Es lo primero que nosotros tenemos que atender con las jurisprudencias del Pleno, y salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Eso es lo primero que ustedes deben de saber, porque el artículo 180, porque el artículo 107 de la Ley de Amparo no establece qué requisitos debe tener el concepto de violación, ¿no? Entonces, como no establece, la jurisprudencia del Pleno y de las salas han sostenido que debe tenderse a la causa de pedir. Luego, lo segundo que ustedes deben de saber es que en términos del artículo 189 de la Ley de Amparo, hay tres tipos de conceptos de violación, que son los formales, los materiales o de fondo y los procedimentales, ¿no? Los formales es el continente de los actos reclamados, las firmas, los sellos, etcétera, etcétera, ¿no? Los materiales o de fondo
por ejemplo, aquí vamos a ponerle firmas, sellos, ¿no? En los formales. 2, los procedimentales, los materiales o de fondo, pues tiene que ver con la restricción o suspensión de derechos humanos o garantías. No garantías individuales, sino garantías de los derechos humanos en términos del artículo 1 constitucional, ¿no? Y 3, hay conceptos de violación procedimentales, ¿no? Es decir, hay si hay violaciones al procedimiento legislativo, si hay violaciones al procedimiento administrativo o si hay violaciones al procedimiento jurisdiccional. Entonces, ustedes tienen que revisar en sus actos reclamados o sus normas, tienen que revisar que cumplan con las firmas, con los sellos, tienen que revisar las restricciones o la suspensión de derechos humanos y tienen que buscar los procedimientos, ¿no? Bueno, hay otros que son constitucionales. Hay otros que son convencionales. En los constitucionales, acuérdense que les había dicho que partían de 2 bases. Uno, partían de la base del primero, 40 y 133 de la Constitución, que es el principio de supremacía constitucional, ¿no? Y por otro lado, parte del artículo primero constitucional, parte del artículo 1 constitucional, que es el principio de indisponibilidad de los derechos humanos por parte de las autoridades constituidas. ¿Por qué? Porque recuerden que el artículo 1 establece que los derechos no deben ser suspendidos ni restringidos, sino en los casos y las condiciones que la Constitución establece, ¿no? No como quiera el legislativo, no como quiera el administrativo, no como quiera el jurisdiccional. Entonces, en esto se basa los agravios constitucionales, ¿no? Entonces, de aquí, y hay un método. El método para determinar y para crear los conceptos de violación es diferente. El método para crear conceptos de violación constitucionales tiene que ver, bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Tiene que ver con el principio de supremacía constitucional, el principio de indisponibilidad de los derechos humanos por autoridades constituidas. 3,
A ver, aquí es 1. Más bien aquí vamos a ponerlo así. El 40, 2, el primero, 3, y el principio de proporcionalidad. Proporcionalidad, ¿no? El principio de proporcionalidad con sus 4 fases. Que ahorita veremos. Con base en estos 3, se analizan, se crean los conceptos de violación constitucionales. ¿No? Los convencionales se crean con el principio que habíamos dicho. A ver, lo está pasando aquí. Espérenme un segundito. Con el principio que les había yo dicho de supremacía convencional, ¿no? Les había hablado de la ley de celebración de tratados, de la Convención sobre celebración de tratados, en donde se establece el principio de que también la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los estados no pueden alegar su derecho interno en contra de las disposiciones de las convenciones, ¿no? Por regla general. Después, el 2, por lógica, también hay un principio de indisponibilidad de los derechos humanos por autoridades de fuente internacional, por autoridades constituidas, porque el artículo 1 constitucional establece que los derechos humanos establecidos en la Constitución y establecidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos no pueden ser restringidos ni suspendidos en los casos y condiciones que la Constitución establece, ¿no? Luego está las fases del control de convencionalidad, ¿no? Entonces, estas fases les había dicho que eran 3 fases. 3 fases. Una, la interpretación. Conforme en sentido amplio, la interpretación conforme en sentido estricto y la inaplicación. Vamos a reformularlo un poquito. Vamos a reformularlo un poquito.
Vamos a reformularlo un poquito y vamos a hacer esto que sea así. Porque al final los constitucionales a ver, vamos a hacerlo más chiquito. A ver. Vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a ponerlo en disposición, en orientación horizontal. Ok. A ver. Realmente, entonces, lo que tenemos que hacer, a ver, vamos a hacerlo todavía más sencillo. A ver, algo está pasando aquí. Causa de pedir. A ver. Vamos a poner aquí artículo 189 de la Ley de Amparo. Quitamos este. Y para que sea todavía más fácil de entender. Entonces, aquí, vean. Los constitucionales los convencionales así se puede entender mejor, creo. Y hay formales, materiales y procedimentales constitucionales y formales, materiales y procedimentales convencionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto en los tratados internacionales se establecen formalidades como sellos, firmas, rúbricas. También se establecen más como los casos en que puede ser restringido o suspendido un derecho. Y también procedimentales, se establecen procedimientos, ¿no? Entonces, realmente partimos de la causa de pedir. Entonces, no hay una estructura que sea exigible y que sea obligatoria. Entonces, sus conceptos de violación tienen que partir de formales, materiales, procedimentales desde el punto de vista constitucional y formales, materiales, procedimentales que están en los tratados internacionales. Y nos falta una cosa. Nos falta una cosa. ¿Se acuerdan que había el principio de mayor beneficio, ¿no? Que está en la Ley de Amparo. Entonces, de todos estos, aquí por lo menos tienen 6 conceptos de violación, ¿no? Entonces, vamos ahora a hacer un concepto de violación constitucional
constitucional, vamos a hacer un concepto de violación constitucional. Procedimental, ¿no? A ver. Vamos a ver la demanda de amparo. Y en la demanda de amparo vamos a hacer un procedimental. Miren. Conceptos de violación. Premisa aplicable a todos. Porque para no estar repitiendo, hay una premisa común. ¿Cuál sería por lógica la premisa común? ¿De dónde parte todo? Ya les dije, de dos fuentes. ¿De dónde parte todo? Primero constitucional. Del principio de supremacía constitucional y del principio de supremacía convencional. Entonces, la premisa aplicable a todos es el principio de supremacía constitucional, el principio de supremacía convencional y el principio de indisponibilidad constitucional y el principio de indisponibilidad convencional. Pues, para no estar repitiendo todo en cada concepto, yo lo que hago es una premisa aplicable a todos, ¿no? Para no estar repitiendo, porque si no, van a hacer una demanda de 200, 300 hojas y nadie la va a leer, ¿no? Bueno, vean la estructura. Las autoridades responsables tienen prohibido restringir los derechos humanos que tiene mi representado. Los derechos humanos que tienen mi representado. Aquí podemos ponerle de fuente constitucional e internacional, ¿no? Aquí están los dos. Fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece, como lo ordena su artículo primero. Entonces, este es el primer principio. ¿Qué dice? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que establece la Constitución. Entonces ahí está el principio de indisponibilidad de los derechos humanos por parte de las autoridades constituidas. Es decir, estos derechos pueden ser restringidos estos derechos pueden ser restringidos y suspendidos, pero únicamente en los casos y con las condiciones que la Constitución establece, no en los casos y condiciones que quiera la autoridad legislativa, no en los casos y condiciones que quiera la autoridad administrativa, no en los casos y condiciones que quiera la autoridad jurisdiccional. Si ustedes revisan la Constitución, en cada derecho se establece el núcleo esencial y después se establecen las hipótesis por medio de los cuales, revisen cualquier artículo de derechos humanos de la Constitución y después se establece del núcleo esencial, se establecen las limitaciones, ¿no? Por ejemplo, nadie podrá ser privado del producto de su trabajo. Es el núcleo esencial, artículo 5º. Salvo por resolución judicial, ¿no? Como pena impuesta por una resolución judicial.
es la restricción, ¿no? Entonces, fuera de esas restricciones, las autoridades legislativas, las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales no tienen la facultad o tienen prohibido restringir o suspender esos derechos, ¿no? Bueno, dicho precepto contiene el principio de indisponibilidad de sus derechos humanos por parte de las autoridades constituidas. Es decir, que éstas tienen prohibido reducir el ámbito protector en casos y bajo condiciones distintas a las expresamente establecidas en la propia Constitución. ¿Queda claro? Entonces aquí podríamos poner a las previstas expresamente en la Constitución y tratados internacionales en los que México es parte, ¿no? El principio de indisponibilidad le podríamos poner constitucional y convencional, ¿no? Luego, de acuerdo con el dictamen de la comisión que creó el artículo primero constitucional, que fue leído y aprobado en la sesión de fecha 13 de diciembre de 1916, tienen que checar esa sesión en el diario de los debates del 13 de diciembre de 1916, la protección contenida por las entonces garantías individuales, ahora derechos humanos, no deben restringirse ni suspenderse, sino con arreglo a la misma Constitución. Entonces, en ese dictamen, en esa sesión, se presentó el dictamen y proyecto del artículo primero constitucional y señala que, comenzando el estudio del proyecto de Constitución de la primera jefatura, la comisión es del parecer que debe aprobarse el artículo primero, que contiene dos principios capitales. Y es el primero, que la autoridad debe de garantizar a todos los derechos, que es el principio de universalidad. Y dos, el segundo, que este es el importante, es que no debe restringirse ni modificarse la protección concedida a esos derechos, sino con arreglo a la misma Constitución. No con arreglo a lo que determine la ley, no con arreglo a lo que determine la autoridad administrativa, no con arreglo a lo que determine la autoridad jurisdiccional, sino con arreglo a lo que establezca la Constitución, ¿sí? Y los tratados internacionales. En suma, en los siguientes conceptos de violación, demuestro que las autoridades responsables violaron el principio de indisponibilidad porque restringieron los derechos humanos de mi representado fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. Sus actos son inconstitucionales y por ende debe conceder el amparo y protección. Aquí, por ejemplo, son puros conceptos de violación constitucionales, ¿no? Por eso se está hablando nada más de la Constitución, pero también se podría construir el mismo argumento de la misma forma con los convencionales. El principio de indisponibilidad convencional que está en la Convención de La Haya sobre la celebración de tratados, ¿no? Y se hace igual, que no pueden restringirse ni suspenderse, sino los casos y condiciones que establezca la Constitución, ¿no? No cuando ellos quieran ni como quieran. Ahora, vean. Vamos a empezar con uno de la ley. Un constitucional de fondo. Vamos a cambiarle un poquito. Un constitucional de fondo, ¿no? Acuérdense que les dije que los de fondo era los que la restricción o suspensión de derechos fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. Acuérdense que en el decreto se aplicó la ley de expropiación
la ley forestal, la ley general de bienes nacionales y la ley orgánica de la administración pública federal. Entonces, estas leyes son inconstitucionales por no regular un procedimiento administrativo que respetara el derecho de audiencia de mi representado antes de la emisión del decreto expropiatorio. Entonces, es un concepto de violación constitucional, material, porque se refiere a la restricción o suspensión de derechos de audiencia fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. Y entonces, la estructura que yo utilizo es la siguiente. Resumen de la violación. Las referidas leyes son inconstitucionales porque omiten regular un procedimiento administrativo que respete el derecho de audiencia que tiene mi representado previo al acto privativo contenido en el decreto expropiatorio. Ese es el argumento. Así de sencillo, en 3 líneas. Y después hay una premisa normativa. En la premisa normativa se establece el Congreso de la Unión y el presidente de la República, tratándose de actos privativos, deben de respetar el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución al expedir las leyes, ¿no? Y que dice que nadie podrá ser privado, sino mediante juicio, seguido ante los tribunales, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes. Vean el núcleo. El núcleo es: nadie podrá ser privado de libertad de sus posesiones, propiedades o derechos. Y aquí vienen las restricciones. Este es el núcleo y estas son las restricciones. ¿Sí? Y así vienen todos los artículos, ¿eh? Viene el núcleo y vienen las restricciones. Ahora, de ahí, el Poder Legislativo está obligado a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se le dé oportunidad de defensa en aquellos casos que resulten afectados sus derechos. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Audiencia, garantía de obligaciones del Poder Legislativo frente a los particulares. Y dice que la autoridad legislativa queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en los que resulten afectados sus derechos. ¿Sí? Es decir, si hay una ley que le permite a una autoridad administrativa o una autoridad jurisdiccional restringir un derecho humano y no establece un procedimiento para escucharlo, es una ley que es inconstitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque restringe el derecho de audiencia fuera de los casos y de las condiciones que la Constitución establece. ¿Por qué? Porque la Constitución establece en el 14 que para privar, o sea, para restringir mediante un acto privativo a una persona, se debe de seguir un procedimiento con las características que establece el 14, es decir, un procedimiento. Entonces, esas leyes deben prever un procedimiento que permita a mi representado defenderse previamente a la emisión del acto privativo para evitar dejarlo en estado de indefensión, que prevea la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la oportunidad de alegar, el dictado de una resolución. Así lo ha resuelto el Pleno de la Corte de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia, la siguiente jurisprudencia. Formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Entonces, la ley que no contenga por lo menos esto es inconstitucional, ¿sí? Entonces, en materia de expropiación, sí rige el derecho humano de audiencia previa, pues el artículo 27 en ninguna de sus partes establece una excepción o reducción expresa de su núcleo esencial que permita a las autoridades que expidieron dichas leyes disponer de aquel fuera de los casos y condiciones que establece el artículo 14 constitucional, ¿no? Al contrario, el artículo 27, fracción
sexta, último párrafo de la Constitución, establece que el ejercicio de las acciones que corresponden a la nación se hará efectivo por el procedimiento judicial y por orden de los tribunales, la autoridad administrativa procederá a la ocupación, administración, remate y venta de las tierras. Eso es lo que dice el 27. Es decir, no distingue y se refiere a cualquier acción prevista en dicho precepto, incluyendo la expropiación. Por su parte, el artículo 27, fracción sexta, segundo párrafo, establece que el exceso o valor o demérito que haya tenido la propiedad por las mejoras o deterioro será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. O sea, en la fracción sexta del 27, primer párrafo, dice que todas las acciones deben ser vía procedimiento judicial, y en el segundo párrafo dice que lo único que quedará sujeto a resolución judicial será el valor. Entonces, acuérdense que en la reforma constitucional de junio de 2011 se estableció el principio pro persona, que en caso de que haya un conflicto de derechos o una diversa interpretación, se debe de atender a la que le otorgue un mayor beneficio a la persona, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál le otorga mayor beneficio? ¿El primer párrafo o el segundo? Pues el primero, ¿no? Luego, aparentemente existe una contradicción entre dichos párrafos, porque en el párrafo tercero de la citada fracción ordena que todas las acciones deben ejercerse por medio de un procedimiento judicial, y el párrafo segundo señala que solo el exceso o valor o el detrimento será en la intervención judicial. Sin embargo, dicha contradicción solo es aparente porque el párrafo segundo debe tener una aplicación restringida porque fue creado para cumplir con una finalidad concreta. Y el párrafo tercero debe ser interpretado en forma amplia porque es acorde con el 14 constitucional. Entonces, aquí, cuando se creó, además aquí falta por agregar el principio pro persona, y el de la interpretación conforme a la Constitución, pero aquí, cuando se creó, esta es una interpretación teleológica, porque cuando se creó estas fracciones, la finalidad era resolver el problema agrario urgente e imprescindible, sin esperar un fallo judicial. Pero en el asunto del Parque Nacional no tiene nada que ver con resolver el problema agrario urgente e imprescindible. Entonces, es la interpretación teleológica en donde al parecer el artículo es muy amplio, pero de su interpretación teleológica se desprende que está limitado, ¿no?, a resolver el problema agrario. Entonces, en este caso, pues no tiene nada que ver con el problema agrario. ¿Sale? Luego, en este sentido, de acuerdo con la finalidad del constituyente, al crear dicho párrafo, solo en los casos de que la expropiación tenga como finalidad o esté relacionada con la resolución del problema agrario, la intervención judicial debe limitarse a resolver las controversias que se susciten por el exceso del valor o de mérito que haya tenido la propiedad particular. Por el contrario, si no se trata del caso anterior, el procedimiento debe ser tramitado vía judicial y la declaración mediante el decreto expropiatorio debe ser por una autoridad administrativa, ¿no? Y entonces, si es llevada a cabo sin ese juicio, importa violación de derechos humanos, ¿no? A ver, más allá de decirles todo esto, obviamente, si es un procedimiento judicial, pues entonces no solo se restringe el derecho de audiencia, sino también la competencia, porque el que competente es la autoridad jurisdiccional, no la administrativa, ¿no? Y luego, suponiendo sin conceder que el procedimiento de expropiación no debiera tramitarse mediante un juicio ante un tribunal, aún en estos casos las autoridades responsables debieron establecer un procedimiento para oír a mi representado en forma previa al acto privativo de expropiación, ¿no? Entonces, aquí, así lo resolvió, así lo ha sostenido el Pleno
en los recursos de revisión 1133-2004, 1132-2004 y 1135-2004 de 16 y 17 de enero de 2006. Así ya lo resolvió el Pleno de la Corte. Entonces, de ahí surgió una jurisprudencia de la segunda sala que dice expropiación, la garantía de audiencia debe respetarse en forma previa a la emisión del decreto relativo. Y luego, lo anterior es así, porque si bien es cierto que el legislador tiene libertad de configuración legislativa, esta está limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos, como lo ha sostenido el Pleno. Es decir, el legislador tiene cierta discrecionalidad para dictar las leyes. Eso se llama libertad de configuración legislativa, que está en jurisprudencia. Sin embargo, no puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, donde quiera. ¿Por qué? Por el principio de supremacía constitucional, por el principio de supremacía convencional y por el principio de indisponibilidad. ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, entonces, y aquí el Pleno dice libertad de configuración legislativa. Los congresos estatales están limitados, la libertad de configuración legislativa de los congresos estatales está limitado por los mandatos constitucionales y los derechos humanos. Ahora, ya que les dije todo esto, les quiero enseñar la estructura, porque esto puede ser choro, ¿no? Y hablar, hablar. Les quiero mostrar la estructura de la premisa normativa. A ver, lo que yo hago es el resumen de la violación. Lo que estoy diciendo es, todas estas leyes no regulan un procedimiento que respete el derecho de audiencia de mi representado, ¿no? Luego, en la premisa normativa, establezco el núcleo esencial del derecho. Primero establezco el núcleo esencial del derecho. Este es el núcleo esencial. Están prohibidos y deben respetar el derecho de audiencia. Ese es el núcleo esencial. Las autoridades deben respetar el derecho de audiencia, ¿no? Núcleo esencial. Y luego explico lo que implica esa obligación, es el núcleo esencial. En el caso de la autoridad, o sea, entonces primero hablamos del núcleo esencial. Vamos a ponerle aquí núcleo esencial. Primero ponemos el núcleo esencial del derecho. ¿Sí? Y ya decimos a qué está obligada o qué tiene prohibido la autoridad. Después, desarrollamos qué obligaciones o prohibiciones derivan de ese núcleo esencial. En este caso, la obligación del Poder Legislativo en este núcleo esencial es establecer en sus leyes procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados, ¿no? Y aquí tiene la jurisprudencia. Este es el núcleo esencial primero. Luego, aquí viene el contenido también del núcleo esencial, que implica que establezca una notificación, la oportunidad de ofrecer desahogar pruebas, la oportunidad de... Sigue hablando del núcleo esencial. Ustedes tienen que desarrollar las prohibiciones o las restricciones que tiene la autoridad en relación al derecho que ustedes creen que se ha violado, ¿no? Núcleo esencial. Entonces, después tienen que, después lo que yo pongo, esto sigue siendo núcleo esencial, núcleo esencial, núcleo esencial, núcleo esencial, todo esto es núcleo esencial. Y luego, aquí dice aquí, todo es el núcleo esencial. Y aquí son las restricciones, después del núcleo esencial, pongo las restricciones constitucionales. Aquí es un concepto de violación constitucional. ¿Cuáles son las restricciones constitucionales? Pues que el legislador
tiene una libertad de configuración legislativa, es decir, puede restringir mi derecho de audiencia, tiene la libertad, pero siempre y cuando que respete los mandatos constitucionales y los derechos humanos, es decir, el principio de supremacía constitucional y en los derechos humanos, el de indisponibilidad, ¿no? Entonces aquí están las restricciones. Tiene libertad de configuración legislativa, pero no cuando quiera, como quiera, donde quiera y contra cualquiera, sino respetando los mandatos constitucionales y derechos humanos. Acuérdense que el artículo primero establece que no deben ser restringidos ni suspendidos, sino en los casos y condiciones que la Constitución establece. Entonces aquí, en los mandatos constitucionales y derechos humanos, están los casos y condiciones que la Constitución establece, ¿no? Está muy sencillo. Luego, entonces, la premisa normativa debe de tener el núcleo esencial desarrollado por prohibiciones y restricciones y los casos en los que la autoridad puede restringir el derecho por el núcleo esencial y después los casos y condiciones únicamente en los que puede restringir el derecho, para después contrastarlo con la premisa fáctica, con lo que realizó. Premisa fáctica y probatoria. La ley de expropiación, la ley forestal, la ley general de bienes nacionales y la ley orgánica que aplicó el presidente de la República en el decreto expropiatorio son inconstitucionales por no regular un procedimiento administrativo que respetara el derecho de audiencia de mi representado antes de la emisión de aquel. Entonces, aquí está el hecho que actualiza la restricción fuera de los casos y condiciones, porque puede restringir mi derecho, pero debe hacerlo en sus leyes siempre y cuando establezca el procedimiento. Y en esas leyes no se estableció ningún procedimiento. Pueden checar las leyes de aplicables en el 81 y ninguna tiene un procedimiento. Y vamos artículo por artículo, o sea, ley por ley. Ley de expropiación. Aplicó estos artículos sin que ninguno de ellos regule un procedimiento que respete el derecho de audiencia, ¿no? Únicamente obliga a la autoridad administrativa a notificar después de emitido y publicado el decreto, no antes, ¿no? Entonces no hay un procedimiento, entonces es inconstitucional. Luego, la ley forestal, los artículos que aplicó de la ley forestal, establece en estos artículos la creación de parques nacionales sin que ninguno de ellos regule un procedimiento que respete el derecho de audiencia. ¿Cuál procedimiento? El que ya habíamos dicho, la notificación previa, el derecho de ofrecer pruebas, alegatos y una resolución, ¿no? Entonces, también aplicó estos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales y tampoco contiene un procedimiento para escuchar a mi representado antes de la expedición del decreto expropiatorio, ¿no? Entonces, van analizando. También aplicó ciertos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública, vigente al momento de la expedición del decreto, y tampoco contiene un procedimiento necesario para oír previamente, con lo que habíamos dicho, ¿no? La notificación previa, la oportunidad de ofrecer pruebas, la oportunidad de presentar alegatos y una resolución. No lo establece. Entonces, viene la conclusión. Es incontrovertible que las leyes citadas son inconstitucionales al desconocer el derecho humano de audiencia previa porque no regulan los procedimientos necesarios para que se oiga a mi representado y se le dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Le pido que aplique la siguiente jurisprudencia. ¿Ya se escucha? Ya. Ahora sí se había ido. Ok. Bueno, entonces, a ver. Entonces, ¿se ve la tesis?
Amparo contra leyes, ¿se ve? No, no se ve. Aún no, se ve. doctor. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se ve la tesis? Aún no. Ahí. Ahí ya se ve. Ya Ok. se ve. Ya listo. Amparo contra leyes. Sus efectos son los de proteger al quejoso contra su aplicación presente y futura. Acuérdense que es una diferencia del control de convencionalidad. El control de convencionalidad simplemente es una aplicación para el caso concreto y se los pueden seguir aplicando. En el caso de un amparo contra normas generales, es para ahorita y para siempre. Siempre que esté el artículo. Que no lo reforme, ¿no? Una vez que declare la inconstitucionalidad, por consecuencia, el decreto expropiatorio carecería de fundamentación y debe ser declarado inconstitucional. ¿Ya vieron? O sea, vamos a regresarnos a nuestro cuadrito para que vean qué es el cuadro. Miren. Vean. La causa de pedir la señalamos. El principio de mayor beneficio lo vamos a señalar al final. Este es un concepto de violación constitucional. Es un concepto de violación que viola el principio de indisponibilidad de los derechos humanos por autoridades constituidas. ¿Por qué? Y es material. ¿Por qué restringió? A ver, lo voy a hacer más grande. Es un concepto de violación constitucional que se refiere a al principio de indisponibilidad, porque material o de fondo, porque restringió los derechos humanos, el derecho de audiencia, fuera de los casos y de las condiciones que la Constitución establece. Es decir, hay una premisa general, que es el principio general de supremacía constitucional o convencional, y el de indisponibilidad constitucional, y después una premisa normativa que viene el núcleo del derecho y luego vienen las restricciones, únicamente las restricciones que establece la Constitución, y después en la premisa fáctica y probatorio se establece la actualización de la hipótesis de que no está dentro de las hipótesis o está dentro de las hipótesis de violación, ¿no? En este caso, pues no contienen procedimientos, ¿no? Y así todas las leyes, todas las leyes que les apliquen que no venga el procedimiento son inconstitucionales, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver otro. Les quiero, ya nada más para terminar, les quiero, vamos a ver un constitucional procedimental, ¿no? De indisponibilidad procedimental. Acuérdense que les dije, pues que hay un procedimiento legislativo, hay un procedimiento administrativo y hay un procedimiento jurisdiccional. Entonces, vamos a ver un concepto de violación procedimental legislativo, ¿no? Miren. Segundo, el decreto expropiatorio es inconstitucional porque no fue refrendado por 6 secretarios que estaban obligados a ello. Resumen de la violación. El decreto expropiatorio es inconstitucional porque no fue refrendado por los secretarios de Gobernación, de Agricultura y Servicios Hidráulicos, Turismo, Hacienda y Crédito Público, Patrimonio Nacional, Patrimonio y Fomento Industrial, ¿no? A pesar de que debieron haberlo firmado, porque aquel se refiere a asuntos que son de competencia de
Así de concreto, ¿eh? No, bla, 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 demandas de 300 hojas, ¿eh? Aquí van 18 hojitas. Y se puede hacer en 10 hojas, ¿eh? Bueno, premisa normativa. Núcleo esencial. El núcleo esencial implica un derecho para el particular y una obligación o una prohibición para la autoridad. Los secretarios de Estado están obligados a refrendar el decreto expropiatorio cuando se refieran a asuntos de su competencia y sin este requisito no serán obedecidos. De acuerdo en el artículo 92, ¿no? Todos los reglamentos de la Constitución, todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado a que el asunto corresponda y sin este requisito no serán obedecidos. El artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente a la fecha de la emisión del decreto, establecía que los decretos expedidos por el presidente deberán, para su validez y observancia constitucionales, ir firmados por el secretario respectivo y cuando se refiera a asuntos de competencia de 2 o más secretarías, deberán ser refrendados por todos los titulares de las mismas. Aquí está, artículo 13. La ley orgánica actual también señala lo mismo. Y entonces, aquí está ya el derecho, es un derecho a la seguridad jurídica que es un procedimental, que es del procedimiento legislativo, es parte del procedimiento legislativo. Y entonces, el decreto expropiatorio, premisa fáctica, no fue refrendado por los secretarios de Gobernación, Agricultura, Servicios Hidráulicos, Turismo, Hacienda y Crédito Público, Patrimonio Nacional, Fomento Industrial, a pesar de que debieron haberlo firmado, porque aquel se refiere a asuntos que son competencia de dichas secretarías. Y entonces, de ahí, empiezan a demostrar por qué está relacionado el decreto con esa secretaría, ¿no? Por ejemplo, el secretario de Gobernación le correspondía vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, lo establece el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Luego, el decreto, el secretario de Hacienda y Crédito Público lo debió haber refrendado porque el artículo 27 de la Ley de Bienes Nacionales le corresponde determinar el régimen de pago en la expropiación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar el régimen de pago cuando se cargo de la Federación. Lo tenía que haber firmado, ¿no? Tiene que ver con el decreto. Luego, el secretario de Patrimonio Nacional también está relacionado con el decreto porque el artículo 27 de la Ley de Bienes Nacionales establece que la Secretaría del Patrimonio Nacional, la fijación del monto de la indemnización y los procedimientos encaminados a la ocupación administrativa, ¿no? Este deberá siempre llevar el refrendo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y Patrimonio Nacional. Y no lo tiene, ¿no? Entonces, y así van secretaría por secretaría. Y conclusión, ha quedado demostrado que el decreto expropiatorio es inconstitucional porque no fue refrendado por esos secretarios, a pesar de que debieron haberlo firmado porque aquel se refiere a asuntos de su competencia, ¿no? Así de sencillito. Ahora, por ejemplo, veamos el decreto. Veamos el decreto, veamos el decreto, ¿no? Ya lo habíamos, ¿cómo se llama? Ya lo habíamos visto, el de 1981, que nada más había sido refrendado, bueno, firmado por el presidente de la República y por 2 secretarios, ¿no? Ninguno de ellos. Y entonces así pueden ustedes ir creando. Conclusión sencillita. 2, premisa normativa, núcleo esencial del derecho y únicas restricciones constitucionales. Premisa fáctica y probatoria, demostrar cómo la autoridad restringió o suspendió sus derechos fuera de los casos excepcionales
en los que la Constitución establece que puede restringir sus derechos, ¿no? Hay otro que quiero que conozcan. Les voy a poner el cuadrito. Les voy a poner el cuadrito. Hay otro que conozcan, quiero que conozcan, que es este es un poco más complejo. Este es más complejo. Un constitucional que viole el principio de proporcionalidad en sus 4 fases. Proporcionalidad material, es decir, una restricción de un derecho humano que viole el principio de proporcionalidad en sus 4 fases. O sea, que la ley viole el derecho de proporcionalidad en sus 4 fases. Vamos a ver la jurisprudencia. Aquí vamos a ver el principio de proporcionalidad. A ver. Miren. Proporcionalidad, fases. A ver, algo está pasando. Proporcionalidad. A ver. Aquí está. ¿Qué es el test de proporcionalidad? A ver. Vamos a limitar la búsqueda con test de proporcionalidad. Miren. Aquí está. Segunda sala. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Sí, sí, Test de proporcionalidad. Al igual que la interpretación conforme y el escrutinio judicial, constituye tan solo una herramienta interpretativa y argumentativa más que el juzgador puede emplear para verificar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental. Y en el test de proporcionalidad están diversas fases. Miren. Aquí está, test de proporcionalidad, metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental, ¿no? Y dice 4 fases. Que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido, que la medida resulte idónea, que no existan medidas alternativas idóneas y que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocada. Y entonces tiene 4 fases. Esta es esta tesis y luego aquí vienen sus etapas. Primera etapa del test de proporcionalidad y de identificación de una finalidad constitucionalmente válida. Primera etapa. Y la explica. Y luego viene la segunda etapa. Segunda etapa, examen de la idoneidad de la medida. Luego viene
la tercera etapa. Examen de la necesidad de la medida. Y luego viene la cuarta etapa. Examen de la proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, ustedes tienen que hacer un análisis en sus conceptos de violación, es decir, que no tiene un fin constitucionalmente válido o protegido constitucionalmente. 2, que no es idónea. 3, que no es necesaria. Y 4, que no es proporcional. ¿No? Eso ya lo platicamos mañana. Entonces, ya para terminar, me quiero quedar con el cuadrito. Me quiero quedar con el cuadrito de los conceptos de violación. Primero partimos de la causa de pedir. Atendemos el principio de mayor beneficio, que está en amparo indirecto en el 189, amparo directo, y en la jurisprudencia en el amparo indirecto, ¿no? Luego, los constitucionales y los convencionales. Y la premisa genérica es el principio de supremacía y el principio de indisponibilidad, ¿no? Y después, ya que ponen esa premisa, ponen si hay un vicio formal, si hay un vicio material o si hay un vicio procedimental. Y así lo mismo con los convencionales. Supremacía convencional, indisponibilidad convencional y las 3 fases que vimos en el varios 912-2010. ¿Se acuerdan? Interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto e inaplicación. También hay formales. En las convenciones se establecen requisitos formales, también se establecen requisitos de fondo, de restricciones o suspensiones, y también se establecen procedimientos. ¿Queda claro? Hay más. Esto se puede complicar todo lo que ustedes quieran, pero mientras más complejo lo hagan, va a ser más difícil que les entiendan. Entonces, con esa estructura que les comento, pues a mí me ha funcionado, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más sencillo sea su demanda, más difícil va a ser para el juez de distrito o el colegiado evadir sus argumentos, porque si meten 100 hojas, les van a decir, lo voy a analizar de manera conjunta, voy a sacar la causa de pedir y lo analizo y lo resuelvo así. Entonces, si ponen 2, 3, 4 argumentitos, contéstame mis 4 argumentitos. Si no me violas el principio de congruencia y exhaustividad, ¿no? Entonces, yo no recomiendo esas demandas de 3,000 hojas, 200 hojas, ¿no? Yo recomiendo una demanda sencilla, pero bien fundamentada, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? Bueno, sí, un comentario. ¿Qué pasó? Profesor, en relación a las clases, había comentado que iba a reconsiderar si las subía o no. En mi caso, pues, a veces vengo conduciendo como hoy y es complicado hacer mis apuntes. Entonces, por esa razón, no sé si pudiera existir la posibilidad de que se subieran para ya con tiempo, pues ya verificar los apuntes. Sí, las vamos a subir.
vamos a subir, pero yo creo que sí, las vamos a